Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6 al versículo número 8. Ahí vamos a tener nuestra lectura bíblica en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6 al versículo número 8. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Quiero comenzar este mensaje en esta mañana con un pequeño ejemplo para que usted pueda entender más adelante lo que yo quiero compartir con usted en su corazón y que se quede en su corazón. Por muchos años yo viví comiendo de una manera desordenada, mucha chatarra. Vino el tiempo en que esa manera de alimentarme, una manera equivocada de alimentarme, trajo sus consecuencias, aunado a no hacer nada de ejercicio. Me trajo problemas. Llegué al punto de entender que el comer de una manera desordenada y comida chatarra y sin hacer ejercicio me estaba haciendo daño. Hace aproximadamente 11 años traté de comenzar a comer sanamente y hacer algo de ejercicio. Y a pesar de que soy hipertenso y tengo algunos otros problemas de salud, gracias a Dios me he sentido bien, mucho mejor que hace 11 años. Vale la pena, hermanos y hermanas, hacer lo que es correcto, porque trae sus beneficios. También es muy importante que entendamos que hacer las cosas equivocadas traen sus consecuencias. Y es una decisión suya y mía el hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Pero ambas cosas van a traer un resultado tarde o temprano a nuestras vidas. Y más nos vale, hermanos, que hagamos lo que es correcto, aunque es más difícil hacer el bien, aunque es más difícil hacer lo correcto, pero debemos de esforzarnos a hacer el bien, porque el apóstol Pablo dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué importante es hacer el bien. Qué importante es vivir de una manera ordenada. Trae grandes beneficios. Y hacer lo incorrecto nos perjudica y nos trae muchos problemas y daño. Hoy estamos escuchando acerca de ruidos que se están escuchando en diferentes partes de este planeta. Personas preguntándose qué serán esos ruidos. La ciencia no ha dado una explicación exacta de lo que está pasando. Luces que se comienzan a observar en diferentes partes del mundo aparecen y desaparecen.
la luna de color de rosa que muchos vimos días pasados. Los astrónomos hablan cada vez más frecuentemente acerca de asteroides que vendrán y chocarán con la Tierra. Pues quiero decirles que tenemos una historia dramática en la Biblia. Una de las historias de mayor impacto en el mundo. Hay registros, no solamente en la Biblia, en otros libros. Hay registros históricos, científicos, astronómicos y arqueológicos de este gran evento que vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. La palabra de Dios nos habla acerca de Sodoma y Gomorra, ciudades que estaban viviendo desordenadamente, no haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que les pegaba la gana, lo que su corazón deseaba, se lo daban, y Dios destruyó con fuego y azufre estas ciudades, reduciéndolas a ceniza, reduciéndolas a escombro. Dios las destruyó. No es una fábula, no es un cuento chino como algunos dicen. Es una historia real. Está en la Biblia, comprobado científicamente, astronómicamente, arqueológicamente, históricamente. Está comprobado. Fuego y azufre cayó del cielo y destruyó a estas ciudades y a toda esta gente. ¿Por qué? Porque estaban viviendo de una manera desordenada. Fue impresionante lo que sucedió. Jamás se imaginaron que iba a suceder algo tan dramático. Y no vivieron para contar la historia más que Lot nada más. Sí trae consecuencias. Vivir una vida impía, una vida mundana, sí trae consecuencias. Esta gente en Sodoma y Gomorra vivieron impíamente, en la maldad, en el desorden, en el vicio, en el materialismo. Esta gente estaba viviendo sin Dios, comiendo y bebiendo en pachangas, en fiestas. Y la palabra de Dios dice que Dios los redució a cenizas, Dios los destruyó. Hoy en día arqueólogos han encontrado estas ciudades destruidas, enterradas entre ceniza, tierra y azufre. Hermanos y amigos, no nos engañemos. Hacer el mal trae consecuencias. Vivir de una manera desordenada trae consecuencias. Estas ciudades experimentaron el juicio de Dios, experimentaron las consecuencias de vivir de una manera desordenada. ¿Qué es lo que estaba haciendo Sodoma y Gomorra? ¿Cómo vivían estas ciudades? Número uno, eran ciudades viviendo en alcoholismo y violencia. Si tú eres un estudioso de la Biblia, meditas en la palabra de Dios, registras cada evento tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vas a encontrar información de que estas ciudades eran viciosas, de que estas ciudades eran violentas, estaban entregados al pecado del alcoholismo, al pecado del odio. La violencia era una de las cosas que estaba haciendo Sodoma y Gomorra. Y ahora vemos este panorama mundial.
las grandes ciudades, ciudades pequeñas, en los pueblos, en los barrios, cuánta gente no vive en el alcohol y las drogas, y el alcohol y las drogas los incita a la violencia y al crimen. Estamos viviendo esta clase de mundo. Cuántos asesinatos, cuántos crímenes, cuánto odio. No solamente en pandillas, no solamente en medio de grupos criminales, sino aún todavía en el hogar. Por si eso fuera poco, el mundo está lleno de violencia. La gente tomando, la gente usando drogas, y no hablo que toda la gente lo hace, pero usted sabe cuántos miles y miles y miles y cientos de miles de personas están involucradas en el alcohol y en las drogas y la violencia. Sodoma estaba viviendo en vicio y en violencia. Número 2. El materialismo de Sodoma y Gomorra. Tenían abundancia, y podemos verlo en el libro de Ezequiel. Podemos citar, y vamos a citar pasajes de Cristo. Esta gente vivía de una manera placentera, entregados al placer, al materialismo, comiendo, comprando, bebiendo, construyendo, negociando, y sin Dios. Dígame si días pasados no estaba, o meses pasados no estaba casi todo el mundo así. No puedo generalizar, porque yo sé que hay países muy pobres que han estado batallando por años. Pero en el occidente, en Europa, mucha gente en nuestro país, el buscar vivir una vida cómoda, una vida de abundancia, una vida materialista, una vida de vanidad, una vida de fiesta, de pachanga, sin acordarse de Dios, sin hacer la voluntad de Dios. Y el no hacer la voluntad de Dios, es obvio que vamos a hacer nuestra propia voluntad, y nuestra voluntad siempre tiende a las cosas malas, no a las cosas buenas. Así estaba viviendo Sodoma. Solamente le importaban los negocios, comprar y vender, comer y beber, construir, edificar. Era la vida de Sodoma, aunado al alcohol y a la violencia. Hermanos, estamos viviendo, o hemos estado viviendo, en medio de una sociedad egoísta. Una sociedad que no quiere saber de Dios. Una sociedad que ama más el placer, el deleite, el pecado, el materialismo, el dinero. Y vivir sin Dios con todas esas cosas. El camino es el pecado, la perversión, una vida degenerada. Mire, Sodoma y Gomorra tenían el vicio en esas ciudades, violentos, materialistas. ¿Y a dónde los llevó? El estar alejados de Dios. ¿A dónde los llevó el vicio? ¿A dónde los llevó el materialismo? Al desorden sexual, que fue la principal causa de por qué Dios destruyó a Sodoma. Y si alguien dice: no, predicador, no fue el pecado de homosexualismo, ¿dónde dice la palabra de Dios? Escúchame bien, en varios pasajes de la Biblia Dios se refiere a los homosexuales como sodomitas. El apóstol Pablo se refirió a los homosexuales como sodomitas, porque en Sodoma, la ciudad de Sodoma, estaba atestada de homosexuales. Atestada. Ahora, ¿cómo está nuestro mundo? Tan torcido, tan degenerado, que ahora quieren que hasta los niños en
les enseña a ser homosexuales y lesbianas. Eso despierta la ira de Dios, el enojo de Dios. No es justo que hagan eso. No es justo que promuevan el homosexualismo a nivel mundial. Vamos a traer la ira de Dios sobre nuestras vidas. Había desorden sexual en Sodoma y en Gomorra. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 6, dice la palabra de Dios: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dios redujo a cenizas estas ciudades, las destruyó con fuego y azufre del cielo, dejándolas como ejemplo a los que habían de vivir igual de impíamente, perversamente, degeneradamente. Es un ejemplo que está en la Biblia. Eso hizo enojar a Dios y Dios trajo la destrucción. Dios envió fuego y azufre para destruir Sodoma y Gomorra. Por eso insisto, hermanos y amigos que me están escuchando en esta mañana, vale la pena hacer el bien, vale la pena hacer lo correcto, vale la pena vivir de una manera justa, vale la pena hacer la voluntad de Dios, vale la pena. Y ay de nosotros que vivamos alejados de la voluntad de Dios, ay de nosotros que vivamos en un desorden sexual, en el vicio, en la mentira, en el odio, en la violencia. Ay de nosotros, porque esta ciudad fue dejada como ejemplo para que sepamos que Dios castiga el pecado. Pero segunda cosa, quiero decirles que sí vale la pena vivir como Dios manda. Dije al principio de mi predicación, fueron años en mi vida sin hacer ejercicio, años comiendo lo que mi estómago deseaba si tenía el dinero para comprarlo. Muchísimo refresco, mucha comida chatarra, mucha comida dulce, y comencé a pagar las consecuencias de comer mal. Ahora ciertamente fue algo difícil para mí, que no hacía ejercicio, comenzar a disciplinarme, comenzar a esforzarme, a hacer ejercicio, a comer correctamente, a comer saludablemente. Pero también ahora estoy experimentando los beneficios de hacer lo correcto con mi cuerpo, gracias a Dios. Vale la pena disciplinarnos y ejercitarnos para hacer las cosas correctas como Dios manda. Sí vale la pena. Hay fruto, hay buenos resultados, hay bendición si hacemos lo correcto. Pero hay que esforzarse, hay que determinar en nuestro corazón hacer el bien, hacer la voluntad de Dios. Por eso insisto, el apóstol Pablo nos exhorta en el libro de Gálatas que no nos cansemos de hacer lo correcto, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Vamos a hacer el bien para que nos vaya bien. No importa, hermanos y hermanas, especialmente ustedes jóvenes que me están escuchando, hago a un lado la crítica. Si alguien lo ve hacer lo correcto, que lee la Biblia, que habla bien, que se viste bien, que viene a la iglesia, y si alguien le dice: hey, eres un fanático, esa vida es aburrida, estás echando a perder tu juventud, mira, ven, diviértete, gózate, no le haga caso. Deje que nos digan fanáticos, ignorantes y aburridos, y que estamos echando al bote de la basura nuestra vida. Deje que digan lo que digan. A su tiempo vamos a cegar el bien que estamos sembrando.
¿Sabe? Lot no vivió igual que los de Sodoma. Ciertamente ya hemos hablado y hemos predicado y hemos enseñado mucho acerca de la vida de Lot como un cristiano mundano. Pero Lot no vivió ni hizo las cosas que hacían en Sodoma. Ahora viene fuego y azufre del cielo, los destruye a todos, son vueltos cenizas y escombro la ciudad. Pero hay un hombre que se salvó de todos los hombres en Sodoma, un hombre llamado Lot. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo por qué. Número uno, la Biblia, no yo, hermanos, la Biblia dice: y libró al justo Lot. Dios lo libró. ¿Por qué lo libró? Porque era justo. Si era un cristiano carnal y si era un cristiano que tomó malas decisiones, era un cristiano mundano, ciertamente, pero la palabra de Dios nos da testimonio de que Lot era un hombre justo y Dios lo libró. Dice la palabra de Dios literalmente: y libró al justo Lot del fuego, del azufre, de la destrucción. ¿Por qué? Porque Lot era justo. Esto equivale a que Lot era salvo y era cristiano. ¿Vale la pena ser cristiano? La decisión más grande que hemos tomado los que conocemos a Cristo es de haber sido salvos. La Biblia dice que hemos sido salvos de la ira de Dios. Ser cristianos vale la pena. Ser cristianos, tenemos bendición, promesas, consolación. Oh, gracias a Dios que nos redimió a través de Cristo y nos hizo sus hijos. Gloria al Señor. Lot era salvo, justo. Pero número dos, la palabra de Dios nos muestra en el contexto de lo que estamos viendo que Lot no estaba de acuerdo con la maldad y la impiedad de los de Sodoma. Sí estaba entre ellos, pero no era uno de ellos. Sí estaba entre ellos, pero no practicaba lo que ellos practicaban. Debería haber salido de Sodoma, sí, pero no era como ellos, no era de los de ellos, no hablaba como ellos, no hacía las cosas que ellos hacían. ¿Y cómo se los puedo demostrar? La Biblia dice en 2 de Pedro 2:7: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot vivía abrumado por la mala conducta, las malas acciones de esta gente perversa, malvada y degenerada. Lot no estaba en paz, no estaba feliz, no estaba tranquilo, vivía abrumado y Dios veía su corazón, lo que pasaba por su mente. Dios se dio cuenta que no estaba en paz y que no estaba de acuerdo y que él sufría por ver lo que esta gente hacía. Dios es mi testigo, más que nadie. Y lejos de mí que me atreva a decir una mentira desde este púlpito. Mi deseo y mi sueño, a cómo está el mundo, a cómo está la sociedad, oh hermanos, deseo con todo mi corazón, con toda mi alma,
mañana y hasta los sueño por las noches y sueño despierto, vivir alejado de la ciudad, alejado de la perversión de este mundo, en una montaña, allá en una cabaña. Oh, yo amo esa clase de vida. ¿Por qué? Porque me abruma, me hace sentir mal la clase de vida que mucha gente vive. No sé a ti, pero a mí me afecta y me duele ver personas envenenándose con cerveza, envenenándose con droga, maldiciendo, hablando groserías. Eso me incomoda. Ver gente peleándose, mujeres maldiciendo a su esposo, me hace sentir mal esa clase de vida. Ahí está Lot, sí estaba en Sodoma, ahí estaba viendo la violencia, los vicios, la inmoralidad, las groserías, y estaba abrumado, no se sentía bien. Tercer cosa, Lot, dice la Biblia, que afligía su alma justa. Allá en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 8, mire lo que dice la Biblia. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Su alma estaba afligida, triste. Él sufría verles borrachos, ver a los homosexuales besarse quizás. A él lo dolía, le afligía, lo hacía sentirse mal escuchar sus groserías, sus maldiciones. Estaba afligida su alma cada día de Lot. Un buen cristiano, y escúcheme bien esto, vive abrumado y afligido por los hechos y por la manera de hablar de mucha gente. Y sí, quizás alguien incluso que me está escuchando en esta mañana dirá: oh, predicador, usted es un exagerado, que se cree un santucho, ¿qué le pasa? Es un fariseo. Hermanos, Lot no era un supercristiano. Pero déjeme decirle, a pesar de que no era un supercristiano, se afligía y estaba abrumado por las acciones impías y malvadas y degeneradas de la gente de Sodoma. ¿Acaso Dios ve nuestros sentimientos? ¿Ve Dios nuestros pensamientos? ¿Sabe de nuestras mortificaciones? ¿De nuestras aflicciones? Claro que sí. Ahora, yo encuentro como que cuando Dios ve esas cosas en uno, Dios nos libra. Escúcheme bien, y vuelvo a repetir, y escúcheme bien. De todos los hombres en Sodoma, el único que no experimentó el fuego y el azufre, que fue librado de la destrucción, fue Lot. ¿Por qué? Porque era justo. ¿Por qué? Porque se abrumaba por la manera nefanda de esta gente. ¿Por qué? Porque se afligía por sus hechos y sus palabras de esta gente perversa. Y Dios vio eso. Y Dios lo libró. Quiero llevarte un pasaje que nos deja ver que eso toca el corazón de Dios. Vaya conmigo, por favor, a sus Biblias, a Ezequiel 9,
versículo 4 y 6, nada más les voy a leer. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes y a vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Pero un varón se le dijo que estaba vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, que pusiera una señal en la frente a los hombres que gemían y clamaban por las abominaciones que hacían en la ciudad. A todos aquellos abrumados, aquellos afligidos, aquellos que clamaban, que estaban tristes, que se sentían completamente incómodos por las abominaciones de la ciudad, dijo Dios: a ellos márcales en la frente, y a todos los demás que sean destruidos, desde ancianos y jóvenes y vírgenes y niños. ¿Por qué hizo eso Dios? Por las abominaciones. Dígame, hermano, hermana, si no es semejante a lo que hoy estamos viendo. Ya se están perdiendo aquellos ancianos piadosos, respetuosos. Ahora, esa gente que antes era gente de respeto, ahora son personas vulgares que faltan el respeto y hasta llegan al punto de abusar de otras personas. Los jóvenes están completamente, en su mayoría, rebeldes a Dios y a sus padres. Y aún los niños miran con odio a sus padres y maldicen. Hoy hasta los adultos dicen: hombre, estos niños saben más que nosotros. Así está el mundo. Mire, cuando vinieron estos 6 varones a destruir la ciudad, Dios le dijo a aquel varón vestido de lino: ve a la ciudad y marca en la frente a todos aquellos que se afligen y que claman por las abominaciones de la gente en la ciudad. Y ellos fueron rescatados, librados de la muerte. ¿Por qué? Porque se afligían, porque clamaban, porque no estaban de acuerdo con el estilo de vida pecaminoso de su ciudad. ¿Cuántos cristianos que se dicen cristianos están tan cómodos en la ciudad? No les afecta escuchar chistes y maldiciones. No les afecta que venga un vecino pariente con la caguama y entre dentro de su casa. No le afecta la música mundana. No le afecta ningún tema de desorden sexual. Es normal. Todos viven así. No, Señor, un hijo de Dios no debe de vivir así. Y no solamente no debe de vivir así, sino que aún debe alejarse de escuchar y ver esa clase de vida. Y es lo que debiera haber hecho Lot.
Ahora, quiero cerrar este mensaje con algo muy interesante. No sé, espero que para usted también sea interesante lo que voy a compartir con ustedes. Allá en Génesis 19, versículo 19, Génesis 19. Hay algo interesante y voy a cerrar, voy a concluir aquí. 19. Dice la palabra de Dios: he aquí ahora, he hallado, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Versículo 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. No es pequeña, salvaré mi vida. Esa ciudad se llamó Zoar. ¿Qué hay de interesante en Zoar? Bueno, esta historia aconteció hace aproximadamente 3000 años. Astrólogos han hecho un estudio de lo que pasó en Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, porque no solamente fue Sodoma y Gomorra. Ellos, a través de los estudios científicos y arqueológicos, y especialmente astronómicos, ellos creen que vino del cielo un asteroide con 1,25 toneladas, 1250 kilogramos, que golpeó con la tierra, y al golpear, al entrar a la tierra, se hicieron pedazos, rocas de fuego y azufre, que cayeron a la ciudad y a sus alrededores. 100 kilómetros a la redonda aproximadamente golpearon estos asteroides. Científicamente lo dicen. Dicen que fue tan poderoso ese golpe con fuego y azufre que vino del cielo, que fue más fuerte el impacto que 100 veces más que la bomba atómica. Y lo interesante está aquí, hermanos. Los arqueólogos han encontrado 20,000 fosas o cuevas, un cementerio afuera de Sodoma y Gomorra. Y lo impresionante es que han encontrado en los escombros de esas ciudades ceniza y azufre, y aún todavía se percibe el olor a azufre en esas ciudades que son ruinas y están bajo escombros y tierra. Pero escúcheme bien: Sodoma y Gomorra y las ciudades a su alrededor sufrieron esta destrucción, pero había algo en Zoar
que Lot sabía. Sabía que si Lot tenía el permiso de los ángeles de llegar a aquel pequeño pueblo, sabía que se iba a salvar, porque sabía que el juicio de Dios no llegaría a Zoar. ¿Por qué? Porque Zoar definitivamente era diferente que Sodoma. Han pasado 3000 años de este evento, y Zoar hoy existe. Hoy existe Zoar. Su nombre actual es Afí. Afí. La diferencia entre la vida y la muerte, la destrucción y permanecer, está en hacer el bien y no hacer el mal. Lot se salvó de la destrucción, pero Zoar también se salvó de la destrucción, y hasta ahora, después de 3000 años, Afí, que era Zoar, hoy vive la gente y hay vida, hay mercado, hay comercio, hay trabajo, hay vida en Zoar. Vale la pena hacer la voluntad de Dios, vale la pena hacer lo correcto, vale la pena vivir en santidad, vale la pena hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque Dios nos va a bendecir y recompensar. Pero ay de nosotros que hagamos el mal, hermanos. Ay de nosotros. Sodoma fue puesta como ejemplo para los que habían de vivir impíamente, incorrectamente, inmoralmente, en el vicio, en la maldad. Pero Zoar se salvó. De tal manera que Lot sabía que iba a salvarse estando en esa ciudad. Seguramente que Zoar era diferente. Dios vio algo en esa pequeña ciudad, en aquel pequeño pueblo, para no destruirlo. Una pregunta. Si esta enfermedad estuviera acercándose a alguno de nosotros, ¿habría algo que Dios viera en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Aflicción? ¿Alguna tristeza? ¿Un quebranto de corazón? ¿Podría ver que estamos abrumados por la maldad del mundo? Y decir: Dios, te voy a librar, porque yo sé cómo vives y qué sientes por la clase del mundo en que estás viviendo. Si la destrucción viniera a todas partes de nuestro alrededor, nuestra pequeña familia como Zoar, ¿la libraríamos? ¿La libraríamos? ¿Podríamos decir de aquí a 5 o 10 años, Dios nos libró a nosotros? Si vale la pena vivir bien, hermanos. Si vale la pena. Si vale la pena. Ahora, mi amigo que estás escuchándonos, no pienses que es un accidente el que te conectaste, el que viste el anuncio. Mi amigo, Dios te ama. Quizás alguien esté molesto conmigo diciendo: pastores, que usted predicó en contra de los homosexuales y en contra de los borrachos y en contra de los viciosos y materialistas.
Escúchame bien. Dios reprende el pecado y advierte de las consecuencias del pecado. Eso no significa que Dios nos odia. Dios no odia a nadie. Dios nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo. ¿Y de qué está compuesto el mundo? De gente avara, borracha, mentirosa, criminal, ambiciosa, maldiciente. Dios te ama. Dios te ama. Yo he tenido homosexuales en mi oficina y les digo, Dios te ama. Y ellos llorando se entregan a Cristo. Me piden oración, me piden ayuda. Y ellos sienten consuelo, atención, respuestas. Quien quiera que tú seas, Dios te ama. Y para que tú puedas estar un día con Dios para siempre en el cielo, por toda la eternidad, en el reino de Dios, un lugar sin vicio, sin cantinas, sin hospitales, sin enfermos, sin muerte, sin pobreza, sin miseria. Si tú quieres estar en ese lugar maravilloso, escúchame 4 cosas para que tú puedas estar ahí. La primera, la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Dios lo dice, no hay nadie justo ni uno. Ahora tú dirás, pastor, pero usted dijo que justo no. ¿Cuándo una persona se vuelve justa? Cuando pone la fe en Jesucristo. Los del Antiguo Testamento pusieron su fe en el Salvador que vendría, y somos justificados, y Dios ve la justicia de Cristo en nosotros. Pero nadie hay justo por sí mismo. La palabra justa quiere decir alguien que jamás ha pecado en su vida, y no hay nadie así. Tienes que reconocer que eres pecador, que le has fallado a Dios, que te has equivocado. Y la segunda cosa que no gusta a muchos es que merecemos un castigo por ser pecadores. Merecemos la condenación, merecemos el infierno, pero Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Cristo dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino que vine a salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por mí. Merecemos la condenación. La tercera cosa, pero Dios envió a su Hijo para que pagara por nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo, no la religión, no el bautismo, no las obras, no la iglesia, no el pastor, Cristo murió por nosotros. Él pagó nuestra deuda. ¿Qué tienes que hacer? La Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Arrepiéntete, cree en Cristo, invoca el nombre del Señor para que seas salvo. Haz esta oración, mi amigo, conmigo. Repite esas palabras. Padre Celestial, en esta mañana reconozco que soy pecador y que merezco la condenación, pero le pido que me perdone, por favor. Lléveme al cielo cuando yo muera. Le recibo en mi corazón como mi Salvador. Gracias, porque yo sé que usted murió en esa cruz de Calvario por mí pecador. Ahora le doy gracias por eso. Y también sé que me ha escuchado, que me ha perdonado, y que usted cumple su palabra, y que yo estaré en su presencia cuando yo deje de existir en esta tierra.
Gracias por tener misericordia de un pecador como yo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por estar en nuestra transmisión. Les amamos. Sigamos orando, hermanos. Sigamos orando. Quiero con todo mi corazón que en junio estemos aquí, pero quizás no. Así que prevéngase a no faltar, sea fiel a estas transmisiones. Bueno, como siempre vamos a tener un canto y estaremos orando para ser despedidos. Dios me les bendiga a todos. Su pastor les ama.